en cómo vamos a darle seguridad social al campesino. No es justo que estas personas duran 40, 50 años trabajando y ya cuando no tienen posibilidad física de seguirlo haciendo, pues queden tirados en su casa sin ningún tipo de seguridad social. Muy buenas. Continuando con la serie de diálogos con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, hoy nos acompaña el doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa, exalcalde de Tunja, diputado a la Asamblea de Boyacá. Él es candidato a la Cámara precisamente por el partido Cambio Radical. Por favor, doctor Pablo, bienvenido y cuéntenos sobre este proyecto político en el que está trabajando usted actualmente. Bueno, sí, pues se nos dio la oportunidad de hacer parte de la lista de Cambio Radical. Inicialmente se suponía que era como hacer una ocupación temporal y se volvió definitiva. Y ahí estamos trabajando por todo el departamento, trabajando en Tunja, que pues es nuestro epicentro de trabajo, y estamos con toda la energía haciéndole para llegar a la Cámara de Representantes, convertirnos en voceros de los tunjanos y de todos los boyacenses. Cuéntenos por favor sobre precisamente su llegada a Cambio Radical. Todos conocemos de su trayectoria en el Partido Conservador, pero desde hace unos 6, 8 años usted está militando en Cambio Radical, ¿verdad? Sí, eso tiene su razón de ser. Yo venía participando en todas las consultas del Partido Conservador para la alcaldía, perdí 2, le pedí al partido que me diera el aval después de haber hecho semejante esfuerzo durante 8 años, no me dieron el aval, me sometían a una nueva consulta, inicié un proceso de recolección de firmas y cuando tuve todas las firmas fui llamado de Cambio Radical para que aceptara el aval de Cambio Radical y representara al partido como candidato a la alcaldía y luego como alcalde elegido en representación de Cambio Radical. Acepté el reto, gané la alcaldía y desde ahí estoy en Cambio Radical. Bueno, hice una presentación muy sucinta de usted para esta entrevista, pero por favor cuéntenos un poco más de su familia, dónde vive, por qué se considera tunjano, porque parece que usted tiene realmente sus orígenes en el Valle de Tenza, ¿no? Por favor cuéntenos de eso. A ver, yo nací en Rapiriquí. Al año de haber nacido, mi papá trabajaba en el Poder Judicial, nos llevó a Garagoa, fue trasladado al Valle de Tenza, y ahí yo estudié en Garagoa, toda mi primaria, mi bachillerato, ahí me hice maestro, bachiller, luego inmediatamente nos vinimos para Tunja, al barrio San Antonio, y ahí tuve la oportunidad de entrar a la UPTC, estudié Psicología Educativa y Filosofía, luego me fui a estudiar Derecho, volví a Tunja, me especialicé en gestión pública, hice una maestría en gobierno municipal, pero todo el tiempo ahí haciendo el trabajo político, comunal y social en el barrio San Antonio, y poco a poco, después de haber sido comunal, fui elegido comunero del sector suroriental, luego fui concejal de Tunja, luego diputado a la Asamblea y alcalde de Tunja. Bueno, y háblenos entonces de esa gestión como alcalde de Tunja. Algunos dijeron que usted era efectivamente el alcalde del sur de la ciudad. Digamos, ¿eso es tan cierto? ¿Solamente se desarrolló su programa en el sur y pocas obras del norte o cómo fue? No, si se trata de obra pública, efectivamente mucha de la obra pública se hizo en el sector suroriental de la ciudad y todo por una coincidencia especial. Porque muchos de los terrenos donde se construyeron esas obras eran del municipio, entonces eso nos facilitaba realizar las obras porque no había que comprar terrenos. Por eso el patinódromo, que fue una obra inicial que arrancó el doctor Fernando Flores, que nosotros la retomamos, la reestructuramos y la terminamos, pues estaba ya escogido en el barrio San Antonio. El hospital, el lote lo había comprado el doctor Arturo Montejo. Sobre ese lote fue que se construyó el hospital que tenemos hoy también en el sector. En el coliseo que se hizo en el San Antonio, ya había una plaza de mercado ahí, ya con varios años de construcción que tocaba ya demolerla.
Lo otro era pegar el Colegio Gran Colombiano Antonia Santos al proyecto de personas en condición de desplazamiento. Entonces fueron unos dineros que conseguimos directamente del Ministerio de Vivienda, 15.000 millones de pesos, y por eso aprovechamos para hacer el Gran Colombiano Antonia Santos, que no tenía sede, hacerlo en ese sector de la ciudad. Y nos permitían también hacer un centro de integración comunitaria. Entonces solicité los recursos al Ministerio del Interior e hicimos ese SIG allá. El puente fue que se cayó el puente y tuvimos que hacer un nuevo puente peatonal entre el barrio San Ignacio y el barrio Jordán, y fue el primer puente incluyente. El IRDED, había terreno para hacer el IRDED en su primera fase. Es más, Ricardo, hay 4.100 millones de pesos que gestioné ante el Ministerio de Vivienda, que nos dieron para hacer una remodelación al parque del barrio, al bosque del San Antonio, pero hasta el momento no he visto la inversión. Está hecho el contrato y ya lleva, yo creo que alrededor de 2 años y medio y no se ha hecho nada. Valdría la pena preguntar qué pasó con ese contrato que lo hizo directamente Findeter. Pero al norte se hicieron obras también. Mire que tenemos el puente de las Quintas acá, ese quedó totalmente financiado y en el 70% de ejecución y hoy está para entregar. Incluso creo que la Contraloría General de la República lo está mirando como obra recuperada, como un ejemplo de elefante blanco ya salido a flote. Está aquí a mano izquierda suya, Ricardo, el Parque de las Quintas, que también fue un trabajo que hicimos nosotros desde la alcaldía. Está el Coliseo del barrio Asís, que es otra obra grande, pero también se dejaron los recursos para el colegio, la construcción del colegio de la Normal Santiago de Tunja, aquí donde queda el IRDED, y se dejaron los dineros para que ese colegio se hagan en ese lote, pero también se dejaron los dineros y está en el Fondo de Infraestructura Educativa para la remodelación del colegio Julio Ciber. Entonces no todo fue para el sur de la ciudad, también hubo para el norte, también hubo para la parte occidental, para la parte sur, también se hicieron muchas obras. Y por ejemplo en el sector occidental una obra muy importante, el acueducto de Occidente. Esos predios, después de que se llevó el agua a todo lo que es tras del Alto, tomaron un precio totalmente diferente. Hoy tienen agua potable las 24 horas. Bueno, y a propósito de lo que usted mencionaba del puente que se cayó, del puente de las Quintas, del Parque Biblioteca, digamos, es una alcaldía en Tunja, digamos, para todos los que les corresponde administrar la ciudad, hay muchos chicharrones realmente, ¿no? Mucho chicharrón, de los que yo encontré es el puente de las Quintas, pero se nos volvió un propósito sacarlo adelante, hacerlo a pesar de que eso tenía Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, acciones populares, pero asumimos el reto y ahí está el puente. Entre otras cosas, hoy leí algo en redes que hay una acción legal para que la alcaldía adelante unas obras de adecuación del viaducto que se construyó en la época de Londoño, es decir, que no se le hizo una vía peatonal, de manera que, lo que le digo, un alcalde se desgasta mucho solucionando esos chicharrones. Claro, mire el puente, una belleza de puente, efectivamente, pero se pensó nada más en el carro y no en la gente, y primero hay que pensar en la gente. Ese puente hubiera sido maravilloso donde se hubiera hecho al lado de ese puente un puente peatonal para que la gente circulara tranquilamente, un espacio digno para el peatón como lo dejamos aquí en el puente de las Quintas. Bueno, y terminemos de una vez con el tema de Tunja. Entonces, el balance que usted puede hacer hoy, digamos ya de manera mucho más fría, de lo que hizo, de lo que no se pudo hacer también, de lo que se dejó para que se continúe en otras administraciones, ¿cuál es? Yo creo que positivo, la verdad, Ricardo. Mire, me faltó enumerar, decir, la primera fase del centro histórico, cómo se arregló ese centro histórico en esa primera fase. Conseguí los recursos para la segunda fase, 6.500 millones. ¿Cuál era la segunda fase? Plazoleta de San Francisco, toda la carrera décima desde el Bosque hasta las Nieves, y ahí van, muy lento, pero ahí van, ya es hora de ir acelerando el proceso. Me faltó también el Teatro Mayor Bicentenario, me falta decirle a su merced que el único testigo que hay del Bicentenario, de lo que hicimos nosotros en el Bicentenario, está en Tunja. En ninguna parte del país se dejó un testimonio de los 200 años de independencia, en Tunja.
con la escultura que hay, como dicen algunos, en la glorieta del gobernador. No, esa glorieta se llama hoy la glorieta de la familia bicentenaria, porque se hizo un monumento para exaltar a la familia del siglo XXI en sus 200 años de independencia. Bueno, y quizás entonces por eso que usted menciona es que su eslogan es obras y reactivación, ¿no? Exactamente. Cuéntenos de eso. Lo de obras tiene un doble sentido. En primer lugar, eso, yo me muestro como un ejecutor, como una persona que hizo obras, que las terminó, que dejó contratado otras obras, que dejé contratadas otras obras para que la siguiente administración las terminara, muchas obras. Nosotros contamos y más de 1.500 obras se hicieron en total en mi administración. Además de eso, se movió muchísimo la economía. Entonces, el sentido del eslogan es ese, como me muestro como ejecutor y además decir que hay que hacer mucha más obra para poder reactivar la economía después de este proceso de pandemia. Y eso es precisamente lo que nos tiene que ocupar en el Congreso de la República, la reactivación de la economía, de mover como podamos esa economía para poder hablar en algún momento de la justicia social y de la equidad social. Bueno, y ahora hablemos del Valle de Tenza. ¿Qué observa? ¿Qué ve usted de esa región que todos queremos tanto, pero que tiene también sus propias dificultades? ¿Qué se puede hacer por el Valle de Tenza? El Valle de Tenza, en primer lugar, como cualquier otra región del departamento o del país, tiene que desarrollar la parte agropecuaria. Eso es una bondad, es una vocación que tenemos los boyacenses y que debe ser desarrollada, irse desarrollando. Hemos hecho tal vez muchas cosas por desarrollar la parte agropecuaria en el departamento, pero faltan muchas, muchísimas más. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer el Congreso. Es una región hermosa, con muchas bondades como las tienen cada uno de los municipios del departamento de Boyacá. Otra cosa común, la bondad de las gentes, pero desafortunadamente, sobre todo en esta conexión entre Tunja, Garagoa, especialmente a las juntas, las carreteras totalmente destrozadas. Luego la conectividad vial que tiene el departamento por este sector hacia Garagoa, Pachavita, La Capilla, Garagoa, Tenza, Sutatenza, Aguateque, muy mal ese corredor cuando es un potencial agropecuario y además turístico el que tenemos ahí en el Valle de Tenza. Pero es una carretera recientemente, digamos de hace 15, fue pavimentada en su totalidad durante el gobierno de Eduardo Vega o algo así con los recursos que dejó la electrificadora. Por la venta de Chibor, de manera que le dieron una participación al departamento y se pavimentó la vía de Tibaná a Garagoa, creo yo. Sí, yo creo que sí se pavimentó, fueron 18.000 millones de pesos, si no estoy mal, que se invirtieron en su totalidad en la vía, pero esta es una vía que tiene muchos inconvenientes de estabilidad y no se hicieron esas obras que requerían para hacer la estabilización y haber protegido la obra. Hoy van muy despacio, pero sí se están haciendo ya esas obras de estabilización. Bueno, después de su alcaldía, entonces, usted asume esta campaña y seguramente ha tenido que recorrer todas las provincias, ha tenido que ir y hablar con la gente. ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo ve usted al departamento de Boyacá? ¿Está tan bien como dicen algunos o está tan mal como dicen otros? Yo veo al departamento de Boyacá como el resumen que le hice del Valle de Tenza en cuanto a la parte agropecuaria y al turismo con muchísimas potencialidades, con muchas oportunidades para desarrollar, pero estamos todavía en la actividad primaria de producción, ¿sí? No hemos sido capaces todavía de convertir todas esas potencialidades en empresa, de generar valor agregado. Por ejemplo, en el caso del turismo, de hablar de un paquete turístico para Boyacá, pensado en el turista, en la persona que viene a dejar la plata, cuáles son las características y qué es lo que quiere el turista. Entonces nos falta un poquitico esa parte. Pero la gente está brava, Ricardo. Si la gente está brava, especialmente el campesino está molesto porque cada vez vamos los políticos, se hacen promesas que no debieran hacerse. La verdad que el político debe sí tener un margen de ilusión
pero con los pies puestos en la tierra. Uno no puede seguir engañando a las personas, especialmente generándoles esperanzas de trabajo directo a través de la vinculación al gobierno. Hay otras maneras de generar el empleo y eso es lo que tenemos que llegar a hacer en el Congreso a través de proyectos de ley para incentivar el desarrollo de la agroindustria, ojalá esos centros de acopio que deben tener las diferentes provincias, generar valor agregado a los productos y luego sí iniciar ese proceso de comercialización. En Tunja, por ejemplo, definitivamente tenemos que hacer dos cosas para generar empleo: terminar el parque agroalimentario y apurar el frigorífico municipal. Bueno, y que quizás esos campesinos que usted dice que están disgustados, de alguna manera se resignan a su propia suerte, pero entonces ellos han hecho un esfuerzo por educar a sus hijos y hoy, bueno, ni estudiados ni no estudiados tienen oportunidades. Quizás esa es la mayor frustración, no solamente de los campesinos, de la familia boyacense, todo un centro universitario en Boyacá, particularmente en Tunja, pero los jóvenes no tienen oportunidades, no hay empresa, no ve que haya un mejor futuro a partir de esos estudios. Sí, esa es otra de las cosas que hay que procurarle al campesino para que se quede en el campo, igual que se queden sus hijos, pero pensando en otra cosa totalmente diferente, en realizar actividades dentro de la empresa agropecuaria, a estudiar carreras que tengan que ver con el agro, pero que esa posibilidad de llegar a la universidad pues también tenga un estímulo especial y que las condiciones en las que va a vivir en el campo sean unas condiciones totalmente diferentes en materia de vías, en materia de conectividad, en materia de oportunidades de empleo, de trabajo bien remunerado. Y otra cosa, y hay que pensar en eso en serio, Ricardo, es en cómo vamos a darle seguridad social al campesino. No es justo que estas personas duran 40, 50 años trabajando y ya cuando no tienen posibilidad física de seguirlo haciendo, pues queden tirados en su casa sin ningún tipo de seguridad social. Hay que pensar en la seguridad social del campesino, sobre todo si usted revisa la estadística poblacional por edades, donde tenemos más población, número de población es en tercera edad. Y no hemos hecho nada por ellos, entonces hay que llegar a hacerlo. Y el campesino, ahora sí, estamos en una situación, como decía mi papá, con el campesino estudiado, o cuando yo no terminaba la judicatura, me decía, haga la judicatura, termine sus preparatorios, porque usted ya no es ni obrero ni doctor. Sí, claro, pero volviendo al tema ese de la educación, nos ufanamos de tener una ciudad universitaria, a Tunja, y tenemos efectivamente universidades que ofrecen de todas las carreras para todos los gustos de los jóvenes. Sin embargo, esos jóvenes, y no estoy hablando necesariamente de los del campo, sino también los de ciudad, pues no tienen a dónde ir a trabajar. Entonces aquí detrás del político, y efectivamente a las oficinas, seguramente usted lo sabe ahorita en campaña, pues llegan miles de hojas de vida, pero el político también pues tiene esa dificultad porque no tiene cómo conseguirles empleo a tantas personas en sus UTLs o en fin. Sí, no, yo en eso sí soy muy claro, Ricardo. Yo siempre digo a la gente, yo sé que mi mayor pecado fue no haber vinculado a 24.000 personas que votaron por mí a la alcaldía de Tunja. La gente puede mirar todas las obras que se hicieron, pero como yo no pude hacer el favor personal de la vinculación, la gente quiere castigar también a las personas, pero yo nunca prometí empleo público. Yo prometí reactivar, hacer muchas obras para mover la economía. Mire que yo llegué a una ferretería a pedir el favor, de que me dieran el favor político, y me dijeron con todo gusto, porque si hubo algo que se movió en su administración fue la construcción, y gracias a eso pudimos sostener a los empleados durante toda la época de pandemia. Bueno, y en el tema de reactivación que ya mencionaba usted, que hace parte del eslogan de su campaña, ¿qué más se puede hacer desde el Congreso, particularmente sin dar empleo, sin darle empleo a los que voten por usted? ¿Qué se puede hacer para que el departamento realmente se reactive después de esta pandemia que hemos tenido que vivir? Definitivamente hay que buscar los recursos para poder dar asistencia. Yo siempre he dicho, nos suena mal el estado de bienestar,
pero después de la pandemia es necesario que el Estado asuma una posición de bienestar y subsidie a las personas que efectivamente lo necesitan. El Estado tiene que volver a hacer focalización de todos los temas de Sisbén y a dónde está llevando los subsidios y en qué condiciones está llevando los subsidios y cuáles son los requisitos para poder asignar esos subsidios. Debemos hacer una nueva focalización para que efectivamente los recursos lleguen a quien los necesita. Bueno, y hay un fenómeno adicional que es la llegada de los venezolanos. ¿Cómo observa usted, digamos, los problemas que se generan a partir de la llegada de unas personas que necesitan trabajo y oportunidades, pero que si no había cómo satisfacerlas, para el caso de los nuestros, pues resulta más complicado con la llegada de ellos? No, sí, es difícil, la situación es bien complicada, es decir, añadido al problema que tenemos nosotros, pues llega nuestros vecinos venezolanos también en esa situación de crisis y pues nos están congestionando a nosotros, especialmente en materia de salud estamos congestionados porque ellos ya se apropian también que el Estado colombiano debe de manera obligatoria prestar el servicio de salud, entonces nos están congestionando también a nosotros en gastos en ese sector de la salud. Y hubo un desplazamiento de la mano de obra del colombiano, toda vez que pues, se vio en ellos, en los compatriotas venezolanos, una mano de obra mucho más barata. Bueno, y a propósito de la pandemia, ¿cómo ha sido? Usted había hecho unas campañas políticas, por ejemplo, a la Asamblea, ¿cuál es la diferencia con lo que está ocurriendo hoy? Digamos, aparte de esa apatía, pues por las mismas dificultades de la gente, pero ¿cómo es hacer campaña sin las posibilidades que había en otros tiempos de acercarse a la gente, de estar más en confianza? Porque obviamente esto nos genera una cantidad de restricciones que nunca se habían visto. A ver, por el contrario, Ricardo, mire que ese trabajo pequeñito de andar casa a casa, de buscar a la familia, es mucho más productivo. Y su merced siente el calor al momento de hacer la charla con la familia y hacer la solicitud correspondiente. Se demora uno un poquito más, pero es mucho más efectivo el trabajo. O sea, hay más cercanía, siente su merced al elector, le hablan con toda la sinceridad, cosa que no pasaba antes en las grandes reuniones, porque recuerde, Ricardo, que eran grandes reuniones con grandes inversiones en cerveza, en carne, bueno, en comidas y en otras cosas para hacer publicidad, y la gente no tenía la oportunidad de interactuar con el candidato. En cambio, en esta campaña se demora uno un poquito más, la fatiga es superior, pero logra uno conectarse mucho mejor con la gente. Bueno, y ya hablemos, digamos casi que para rematar esta entrevista, de las expectativas que hay exactamente con Cambio Radical. ¿Cómo está trabajando el equipo? ¿Cómo están trabajando los integrantes de la lista? ¿Qué expectativas tienen ustedes? A ver, yo inicialmente en la lista estaba Eduard Triana, y es una persona, otro joven también muy dinámico, de unas características personales muy especiales, una persona muy amable, y de pronto no estuvo en Cambio Radical, entonces como que nosotros nos desorientamos, toda la lista se desorientó con la salida de él. Entró el doctor Jonathan Sánchez, que también es una persona de mucho trabajo político, pero no nos ha permitido tener el nivel digámoslo así, de interacción como lo tuvimos antes de la salida de Triana. Entonces, yo sé que el doctor Luis Guillermo Barrera es una persona que trabaja fuerte también en política, que está bien acompañado, luego eso asegura una votación importante por el lado del doctor Luis Guillermo. Está Leonardo Ávila, que es un joven con mucha gana de trabajar, acaba de salir de la alcaldía de Cómbita y pues ha venido creciendo en el departamento de Boyacá porque tiene unos apoyos también importantes. El doctor Jonathan Sánchez debe tener una agenda muy buena, muy robusta, como quiera que estuvo siendo candidato a la gobernación del departamento, luego él ya tiene un trabajo también adelantado, sabe dónde están los líderes, con quiénes puede trabajar, él tiene una fortaleza importante, luego también es una persona que le aporta a la lista. La doctora Lupe viene de ser concejal de Duitama,
conoce de la política, la he visto trabajando muchísimo en varios municipios en el recorrido que yo he hecho. Y pues estoy yo que pues tengo también un recorrido hecho en el departamento, me conocen, la gente tiene una sensación importante. Yo llego y dicen el exalcalde de Tunja y la gente tiene una buena opinión del trabajo del alcalde de Tunja. Tienen esa opinión importante. Pero necesito reforzar mi trabajo en Tunja, sí es mi fuerte. Y yo creo que también que con mi trabajo en Tunja y lo que he hecho en el resto del departamento, más todo lo que han hecho mis compañeros de lista, nosotros vamos a tener el umbral para sacar un puesto a la Cámara de Representantes. Bueno, doctor Pablo, finalmente decía al comienzo que hemos estado haciendo este ejercicio democrático de invitar a todos los candidatos para conversar con ellos. Por favor, díganos, cuéntenos por qué los boyacenses deben votar por usted y por favor, déles a conocer a nuestros seguidores su número de tarjetón. A ver, Ricardito, yo creo que la razón principal es que soy un señor de mucha experiencia en materia política y administrativa, que fui formado para lo público. Su merced mira mi hoja de vida y no hay nada en lo privado, siempre lo público ahí, que decir, soy una persona hoy muy reposada, con mucho conocimiento, que afortunadamente las obras que hice en Tunja ahí están, las pueden ver, las pueden palpar, están siendo usadas, están beneficiándose de ellas de manera común todos los tunjanos, que hay una muy buena imagen del trabajo que se hizo y por esa razón yo hoy me atrevo a pedirle a los tunjanos que Tunja necesita un vocero real de la ciudad capital en el Congreso de la República para traer recursos y además generar unas opciones adicionales seguramente de algunas soluciones laborales que me permitan llegar allá siempre, como lo digo al final de mis exposiciones, marcando bien el tarjetón de la Cámara de Representantes del Departamento de Boyacá, Cambio Radical número 103, las dos X, una en Cambio Radical, en el logo de Cambio Radical y la otra en el número 103. Muy amable, doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa, y muchas gracias a todos los seguidores del diario.